Estrategias de búsqueda de información médica. El eje temático, como siempre hemos establecido en la cátedra, es importante recordar que en lo metodológico se plantearía un problema médico y este deberá ser resuelto en términos informáticos. Cuando hablamos de términos informáticos, en este caso estamos haciendo referencia básicamente a la necesidad de la utilización de informática de la web. Concepto general de base de datos, vamos a ver qué son bases de datos, vamos a ver qué son buscadores individuales, metabuscadores, directores por materia, la clasificación, definición de ejemplos generales y específicos, búsqueda general por Google, vamos a tratar de hablar sobre avanzados, operadores lógicos, que son los operadores booleanos, cómo hacerse una búsqueda por URL, por archivo, por formato, por imágenes, cosa que es muy simple, pero cuando está dirigida a la medicina comienza a complejarse. Estrategia de búsqueda, cómo realizar una expresión de búsqueda correcta, búsqueda específica, temática y por palabras clave, buscadores médicos específicos, vamos a hablar un poquito de base de datos y vamos a repasar de alguna manera aquello que vimos sobre las normas HOME si tenemos tiempo y hacer un análisis sobre el recurso y vamos a tratar de ver un poco de los descriptores en medicina. La enseñanza de la medicina debe incorporar el entrenamiento y el aprendizaje de técnicas y procedimientos para el cuidado del ser humano en todas sus dimensiones y también herramientas para la investigación y el aprendizaje. Esto lo coloco porque esto hace que la necesidad de mantenernos actualizados obliga, sin ninguna duda, a que utilicemos este tipo de herramientas. Nosotros en ningún momento le hemos dicho que Internet no es una herramienta que sirva, al contrario, es de suma utilidad, es de suma importancia en la medicina, me atrevería a decir que hasta de sumísima importancia. Lo importante es que aprendamos a manejar esos recursos y que estos recursos sean funcionales a nuestra necesidad y no al revés. Acceder a información útil y científica relevante en el ámbito de la salud médica y el uso estratégico de búsqueda y selección de información disponible en Internet. Utilizar estrategias que permitan limitar y seleccionar la información adecuada. Esto de limitar es porque, vamos a ver un ejemplo, si yo quiero buscar atelectasia o hipertensión, muy probablemente tenga alrededor de entre 12 y 15 millones de artículos, por lo tanto siempre va a generar demora en la búsqueda y esta demora en la búsqueda también va a generar entorpecimiento. Por lo tanto, lo que nosotros les proponemos es realizar una estrategia de búsqueda que me plantee la menor cantidad de información para hacerla propia, pero también que sea exitosa. Adquirir destrezas para búsqueda formal e informal. Esto nos pareció muy bueno agregarlo, esto fue una mención que nos hizo el doctor Pogonza, con respecto a lo que es informal. Y lo que es informal es hay toda una literatura gris que habla con respecto a de información que de alguna manera es reciente, está buena, pero que no es comprobable o que se repite en otros estudios. Ya vamos a hablar más adelante de esto para que quede. Vamos a explicar qué es una base de datos y no vamos a hacerlo muy complejo en realidad, vamos a intentar organizarlo. ¿Qué es una base de datos? Y en realidad, tomar un ejemplo de una base de datos es simple, no nos vamos a volver muy locos. Una base de datos es un conjunto de información organizada que tiene o que debe ser accesible en formatos diferentes para hacer de rápida utilización o que vuelva rápida esa información. Nosotros hemos puesto acá en un conjunto de datos organizados para su almacenamiento, diseño y para facilitar su mantenimiento y acceso de forma estándar, rápida, en realidad. Una base de datos relacional, esto habla ya de bases de datos que estén encolumnadas por tipo y donde yo pueda de alguna manera a través de distintos programas poder acceder a esa base de datos. Si tenemos que hablar de base de datos simple y sencilla, podemos hablar del Access, que es un programa de base de datos donde yo cargo la información es a la vez subdividida y yo la puedo traer a través del programa. Simplemente base de datos. Estamos, sistema de administración de base de datos que almacena información en tablas, filas y columnas de datos y realiza búsqueda en las mismas. Son las bases de datos por excelencia que se utilizan en el área de la salud. Aquí ponemos un ejemplo, un medicamento, el tipo de medicamento y la dosis. Eso será una base de datos. Ustedes también pueden tener una base de datos en su teléfono. Ustedes tienen en su teléfono organizado una agenda
donde tienen los nombres, en vez de tener los nombres formales, pueden tener los nombres informales escritos por sus apodos, pero ustedes acceden a esa información cuando la necesitan y requieren. Entonces tienen información. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos hablado de que informática médica es la ciencia y el arte de almacenar, valorar información. Valorar información. ¿Estamos? Bueno, hablemos de motores de búsqueda. Grandes bases de datos que contienen los archivos de las páginas ensambladas automáticamente. Sistemas que permiten localizar información ubicada en un servidor conectado a la web. Existen dos tipos: los individuales y los metabuscadores. De los metabuscadores vamos a hablar porque son muy interesantes. Las bases de datos individuales, las grandes bases de datos, las bases de datos más importantes por las cuales usted acude, Google es una enorme base de datos. Yahoo, Archis, Terra, All the Web, muchísimas bases de datos que existen y que de alguna manera son utilizadas en distintas partes del mundo, así como nosotros en el 90% de los ordenadores utilizamos Google. Hay gente que usa Bing, otra gente usa Yahoo, otra gente usa Terra, otra gente usa algunas desaparecidas más o menos, pero lo importante es que, ¿por qué accedemos a Google? Y porque Google nos permite tener acceso inmediato, es rápida, y esa rapidez nos da conformismo en la búsqueda y por eso accedemos a esta base de datos. A la vez, las bases de datos tienen divisiones, pero expliquémosla básicamente qué son las bases de datos individuales. Los motores de búsqueda, los motores de búsqueda individuales compilan su propia base de datos susceptibles a ser buscadas en la red. ¿Qué quiere decir? Que Google, Yahoo, Bing o las bases de datos que se utilicen, Baiwit es la de Hong Kong, China, que es la más famosa, que es la más utilizada allá, y sin embargo nosotros no la conocemos, pero claro, cuando 1.000 millones de habitantes usan una base de datos más que Google, parece algo novedoso, pero es así. Lo importante es que ellas compilan su propia base de datos. Esa información que se mantiene en sus servidores es propia. Sin embargo, los metabuscadores no compilan su propia base de datos. En su lugar, buscan en la base de datos de conjuntos múltiples de buscadores individuales simultáneos, en este caso de salud. Vamos a hablar de Batadase, que es un metabuscador en salud, que nos va a dar una idea general de lo que existen en la enorme cantidad de bases de datos médicas que hay. ¿Por qué les digo esto? Porque los buscadores individuales también se dividen en generales y específicos. Esa es la diferencia. Un buscador general podría ser Yahoo, AltaVista, Bing, etc. Y un buscador específico, en este caso de medicina, son las bases de datos médicas más importantes, donde se encuentra la información únicamente relacionada a la salud. Ingeniería tiene su propia base de datos, el derecho tiene su propia base de datos y que sea especializado. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo se compila la información en los motores de búsqueda individuales? Muy bien, aquí hay dos tipos de formas. Una muy interesante, que una vez, hace muchos años, tuvimos la oportunidad de conocer a un directivo de Google y la idea era, estoy hablando hace muchos años, la idea era que nos explicara cómo funcionara, y él nos explicó con una práctica muy sencilla. En el acto creó un sitio web a través de un número de IP, y nosotros en otra máquina nos pusimos a buscarlo e inmediatamente salió el sitio web. Entonces ella nos explicaba que ellos habían desarrollado un programa que eran arañas, robots, que buscaban información, y esta información funcionaba de esta forma. Imaginen un universo o una autopista corriendo números binarios del 0 al 1, 0, 1, y que cuando hay una alteración, un algoritmo, o sea, cuando se crea un sitio web, ese número, esa combinación, genera un movimiento aleatorio que es identificado por estas arañas y la cargan a su base de datos. Simplemente eso. Por supuesto que estamos hablando de megacomputadoras que permanentemente están analizando las millones de bases de páginas de internet en la web. Otra forma de poder de alguna manera
estar incluida en una base de datos, es directamente enviar mi dirección, mi dominio, a la base de datos de Google, que esta la indexa inmediatamente. ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Cuáles son las ventajas de los buscadores individuales? La ventaja es que los motores de búsqueda individuales brindan un acceso a una gran porción de las páginas disponibles publicadas en la red. ¿Cuál es la enorme desventaja? Por lo contrario, la inmensa cantidad de palabras indexadas para los motores de búsqueda individuales aumentan las posibilidades de encontrarse cientos de miles de respuestas. Esa es la enorme desventaja. Si yo buscara una sola palabra, auscultación de pulmón o ruido crepitante en el pulmón, o ruido cardíaco, la cantidad de información de las páginas o de los artículos que contengan estas palabras es tan grande que si yo no elaboro una expresión de búsqueda estratégica, la cantidad de información que va a volver me va a generar más inconveniente y que va a hacer que mi búsqueda se vuelva eterna, y que por lo general hemos estudiado que una persona, un estudiante de la carrera de Ciencia de la Salud, cuando ha investigado más de 3 páginas, se queda con la cuarta o con la primera que investigó. No hace discriminación selectiva. Esa es la verdad. Por eso insistimos tanto en esto. Muy bien. Los metabuscadores. Ellos buscan simultáneamente en base de datos de múltiples grupos de buscadores individuales. ¿Cuál es la ventaja? Los metabuscadores le pueden dar una buena idea de qué se encuentra disponible en la red y dónde se puede encontrarla. O sea, me permite saber, si yo quiero saber sobre qué dicen las bases de datos sobre COVID-19 o lo último, si yo voy a database, esta me da una información y le indexo toda esta cantidad de bases de datos médicas. Ella va a buscar por esas bases de datos y me va a dar una idea general de los artículos publicados y que hablen del COVID-19 en las distintas bases de datos. En forma creciente, los metabuscadores parecen sectorizar su búsqueda y dependen de directorios por materia. Los metabuscadores no ofrecen variabilidad cuando se trata de opciones de búsqueda, no hay muchas opciones. Van a darme un esquema general con respecto a la búsqueda. ¿Está claro? Esto de lo general también me permite en una estrategia de búsqueda saber qué hay en la web y saber qué está disponible. Yo no descartaría una búsqueda, o por lo menos saber del tema, en un metabuscador. Ya vamos a hablar un poco de cómo sería una estrategia de búsqueda o cómo sería una expresión de búsqueda y qué utilizaría para buscar. Muy bien. ¿Qué son los directorios por materia? Los directorios por materia, al contrario de los buscadores, son creados y mantenidos por editores humanos y no por arañas electrónicas ni robots, e indexan la información. Esto quiere decir que la información es mantenida por personas que son las que jerarquizan la información. Los directores por materia generalmente organizan en directorios en forma jerárquica, en categorías y subcategorías de la materia, hipertensión arterial, preeclampsia, mujeres embarazadas. Hay una jerarquía en la información. La mayoría de directores por materia no compilan sus bases de datos, en su lugar almacenan páginas. Sí, almacenan páginas, está bien, me había confundido. Esta situación a veces crea problemas porque una vez aceptadas para ser incluidas, no son mantenidas estas páginas. Por lo tanto, muchas veces yo puedo acceder a la página y cuando quiero volver a acceder a esa página, a no ser mantenida, esas páginas han desaparecido, su dominio ha cambiado, por lo tanto, cuando quiero volver, ya no existe más la página o habla de otro tema. Ese es un inconveniente de los buscadores por materia. Bueno, ejemplo, hay por supuesto páginas que se dedican a la búsqueda por materia, como los ejemplos que están acá. Lycon es una de las mejores y por supuesto Google tiene desarrollado dentro de su buscador avanzado búsqueda por materia. Vamos a tratar de, ¿qué hora es? 13:50. Bueno, voy a darles un ejemplo
en realidad me gustaría que tomaran apuntes con respecto a cómo elaborar una estrategia de búsqueda, y ahí es donde quiero detenerme. ¿Qué estrategia? ¿Sentarme a buscar, ver al azar o realmente ubicar una pieza específica de la información? Por lo tanto, hemos sugerido estos puntos que van a ser muy útiles a ustedes para poder empezar a elaborar una estrategia de búsqueda. Quiero recordarles que en el término de no más de un par de semanas vamos a estar colocándole el trabajo monográfico colaborativo o un review que van a hacer entre ustedes con respecto a un tema médico, y esto va a ser de suma importancia para tener éxito en ese trabajo. Creando una estrategia de búsqueda. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero revisar, ubicar una pieza específica de la información médica, recuperar, recopilar todo lo que pueda sobre la materia, un tema determinado, etc. Revisar. Si está revisando o tratando de determinar qué está disponible sobre un tema o materia, comience eligiendo un director por materia, como puede ser Google, luego ingrese la palabra clave de búsqueda en uno de los metabuscadores, como anteriormente mencionaron. Yo puse el IQ, pero preferiría que lo hicieran en TRIP. Solo para ver qué hay y dónde puede estar ubicado, o sea, en qué buscador individual puede estar ubicado o en qué base de datos específica puede estar la información que yo pretendo o quiero. Si está buscando una pieza específica de la información, vaya a un buscador importante, como puede ser, le puse all de web para no hablar siempre de Google, o a su homónimo Google, o a una base de datos específica como puede ser Medline. En el material de estudio, es más, lo puse ahí en el módulo 3, en la página de la 14 a la 19, hay todo un desarrollo sobre las bases de datos que existen y que ustedes pueden de alguna manera curiosear. Les aclaro que hay el triple de bases de datos ahora. La utilización, el crecimiento, la democratización de la información ha hecho que existan innumerables cantidades de bases de datos. De hecho, muchas asociaciones médicas ya tienen su propia base de datos y manejan su propia publicidad. Inclusive colegios ontológicos también tienen su propia base de datos. Así que es simplemente nominativo lo que les voy a decir, pero para que sepan que hay buscadores individuales específicos de información médica. Recuperar, recopilar todo lo que pueda sobre un material a un tema determinado. Esto me va a dar una idea de cómo, de qué se dice de una materia específica de lo que quiero buscar. Muy bien. Esto es importantísimo. Si deseas recuperar todo lo que pueda sobre material o tema, recuerden, y es imperativo, revisar fuera de la red. Recursos fuera de la red, estamos hablando de libros, que yo sé que de alguna manera pueden estar desactualizados o que de alguna manera son de difícil accesibilidad por sus costos o por el tipo de edición. Pero los libros no van a pasar nunca de moda, por así decirlo. La otra vez leí un mail de un médico que decía que todavía patología médica, el Guyton, el Gannon, anatomía, medicina interna, semiología, anatomía y fisiología como el Tórtora, etcétera, 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 son libros que no van a pasar nunca de moda y que de alguna manera son recursos importantísimos para un estudiante de la carrera de medicina y también para un profesional de la salud. Muy bien. Una expresión de búsqueda para que tengamos en cuenta y veamos, o esto no se le tendría que mostrar, porque en realidad les estoy mostrando todo el porcentaje. ¿Cómo debería ser una expresión de búsqueda para tener éxito y para que el resultado que tengamos a la vuelta nos permita tener un resultado más efectivo y con menos pérdida de tiempo? Donde sea posible, utilice nombres propios y sustantivos como palabras clave. Ponga los términos más importantes primero en la lista de palabras clave para asegurarse que serán buscados. Coloque los signos más enfrente de cada una de ellas. Ya vamos a hablar de los operadores booleanos en la próxima filmina, si no me equivoco. Utilice por lo menos 3 palabras asociadas a su demanda de búsqueda. Esto es importantísimo porque si yo quiero saber en lo general de algo, prefiero que coloquen definición de hipertensión arterial. No coloquen hipertensión arterial, por este ejemplo que estoy dándoles ahora. Es importante darle al buscador la expresión correcta. Y ya voy a mencionar los operadores booleanos donde ustedes tienen estrategia para incluir o excluir palabras y que de esta forma, a través de simplemente colocarle comillas, se busque exactamente. Pero lo vemos en la próxima filmina.
Escriba la demanda de búsqueda y revísela antes de escribirla. Sí, esto es revisarla antes de escribirla porque antes Google te daba un error, ahora te lo corrige, te sugiere y te da alternativas. Google hace todo, pero no nos acostumbremos a eso. Muy bien, la búsqueda entonces sería hipertensión en mujeres, hipertensión en mujeres diabéticas, hipertensión en mujeres diabéticas embarazadas sería la correcta búsqueda si yo tuviera que hacer una búsqueda con referencia a la diabetes, a la hipertensión y a las mujeres embarazadas. Bueno, acá coloqué una búsqueda simplemente con los pasos anteriores. Esperen que creo que tengo una lupita acá. Ahí está. Y puse hipertensión arterial y me dio un resultado de 12.600.000 búsquedas. Después hice una donde coloqué hipertensión arterial, vamos a hacerlo acá, hipertensión arterial en mujeres y ya se redujo a 9 millones. Y después terminé haciendo hipertensión arterial en mujeres embarazadas, como estaba la anterior, y me dio solamente 160.000. ¿Estamos? Eso quería hacerlo gráfico. Nota, hay que hacer cambiar las palabras. Bien. Muy bien, ¿qué son los operadores lógicos o booleanos? Estos operadores lógicos o booleanos son signos que me permiten colocar estratégicamente en la expresión de búsqueda que me van a permitir excluir o incluir demandas en la búsqueda para una búsqueda. Utilizar la palabra and o más trae los registros que poseen simultáneamente los términos contenidos por este operador. ¿Está claro? Utilizar los signos más o y. El operador OR trae los registros que poseen al menos uno de los términos. En la mayoría de las herramientas de búsqueda puede realizarse por un espacio en blanco. ¿Estamos? Esto se lo voy a dar un ejemplo ya, lo estoy poniendo como nota para que lo tengan en la cabeza. Not trae los registros que poseen el término y además no posee el segundo término. Batería, momento. Y para traer términos específicos o que de alguna manera la palabra sea la expresión exacta de lo que yo estoy buscando, lo pongo entre comillas. Supónganse, si yo quiero la definición de informática médica, va entre comillas, lo único que me va a indexar a la vuelta va a ser aquellas páginas o sitios que hablen sobre la definición de informática médica. Nada más. Muy bien. Recomendaciones básicas, esto es lo que utilicé anteriormente, lo pongo, es mucho más fácil ponerlo en una filmina si ustedes lo pueden ver. Igual recuerden que todas estas clases van a estar grabadas y que van a acceder a ellas. Utilizar los signos más y menos frente a las palabras forzando la inclusión y la exclusión de la búsqueda. Puedo colocar hipertensión, pero que no hable del tratamiento. ¿Estamos? Utilice comillas entre frases para asegurarse que el buscador traiga exactamente lo que está escrito, definición de hipertensión, por así decirlo. Combine frases con palabras clave utilizando comillas, signos y o. Sífilis más tratamiento empírico menos congénito. Esto significa que la expresión solamente me va a traer el tratamiento empírico de lo que se pueda llegar a hablar sobre sífilis y no la congénita. Básicamente esto lo vamos a hacer en la última búsqueda, pero estamos hablando siempre en que buscadores individuales generales. Campo de búsqueda. Como pueden recordar, un sitio web o un buscador está compuesto por campos de búsqueda, un URL, un vínculo, un hot, un dominio o una página web. Permite especificar dónde quiero buscar y cómo buscar con el motor de búsqueda. ¿Estamos? Búsqueda por título o búsqueda por imágenes. Coloco en la expresión de búsqueda, en la barra que me otorga Google. No estoy hablando del browser, ¿está claro? ¿Qué claro eso? El browser es el programa de navegación que me permite abrir Google, básicamente. ¿Estamos? Tiene que quedar claro eso porque vi la confusión el otro día en uno de los escritos, que después lo ratificó el alumno, pero el navegador es un programa de aplicación que me permite leer en el hipertexto que estén escritas las páginas de internet. Es un programa de navegación. Google es el buscador individual o motor de búsqueda individual general. ¿Está?
Bueno, la búsqueda por título, le coloco título, entre comillas, informática médica, o una búsqueda de imagen. Si ustedes pretenden hacer una búsqueda de imagen en Google, directamente Google, a partir ya de hace exactamente 8 o 9 meses, directamente desplaza la barra, o la pueden configurar para que aparezca todo, imágenes, videos, GIF, movimiento, link relacionado, etc. Me despliega en la búsqueda, cuando me hace la devolución de la expresión de la búsqueda, todas las opciones que yo tengo para buscar. Muy bien. Buscando por un campo, una página web típica está compuesta de los siguientes campos importantes: título, dominio, hot, ingresa un campo de registro. Algunos motores de búsqueda le permiten recuperar utilizando la etiqueta correcta en el campo ubicada. Búsqueda por título, esto ya lo expliqué. Título, informática médica, lo colocamos al título y esto nos va a permitir directamente traernos como resultado la búsqueda. Habíamos hablado también de búsqueda por dominio. Esto quiere decir que yo puedo, como se acuerdan que en la unidad anterior vimos los dominios, así como habíamos hablado de qué significaba la cantidad de subida o bajada de información cuando nos conectábamos MOI, que inmediatamente también hablábamos de los dominios, de los .com o de la posición geográfica. Nosotros podíamos hacer una búsqueda directamente por dominio. Como ejemplo, dominio edu, quiero hablar que todos los portales educativos que hablan sobre hipertensión. ¿Está claro? Básicamente, esa es también una búsqueda que se puede hacer. Búsqueda por sitio es cuando yo tengo el sitio y sé la existencia del sitio. Si está ubicado información que reside en una computadora o un servidor específico, lo podemos colocar directamente, podemos colocar las siglas www y el buscador me va a llevar directamente al sitio o al dominio que yo hice referencia en la búsqueda. Buscar por URL es igual que lo anterior, nada más que está buscando un archivo en especial. Un nombre de dicho archivo es parte de un URL o un sitio. Lo puede encontrar más rápidamente eligiendo buscar por URL, que es mucho más fácil. ¿Estamos? El URL, anatomía.pdf, habíamos acordado cuando vimos la unidad anterior, mejor dicho, cuando vimos la unidad número 1, la cantidad de extensiones de archivos existentes, y el PDF es este documento universal que me permite transportar, publicar y no alterar documentos. Estoy apurando porque la verdad que falta un rato y quiero que quede más o menos claro lo que estoy hablando. Búsqueda por vínculo. Esto de búsqueda por vínculo está bueno porque muchos sitios de internet ofrecen a otros sitios la vinculación directa de esta. Entonces, si tiene una página web y le gustaría conocer quiénes se están vinculando a ella, o si le gustaría ver quién se está vinculando a esa página de interés particular, puede elegir una búsqueda por vínculo, o sea, saber quiénes están utilizando el vínculo nuestro. Esto se usa mucho, sobre todo cuando hemos visto, cuando ustedes hicieron el análisis de las páginas, notarán que muchas páginas que de alguna manera de base de datos importantes de medicina tienen link a los costados o vínculos que me llevan a otros sitios que hablan del mismo tema. Si ustedes entran a Mailland Plus o a Lila, a Mailland Plus, van a poder encontrar que ahí al lado, en la barra derecha, encuentran link a otros sitios. Búsqueda por imagen, bueno, ya lo hemos charlado anteriormente, puedo buscar una imagen directamente pidiéndole la expresión de búsqueda si la quiero en JPG, en GIF, en BMP, pero ya Google ha sintetizado esta imagen, esta búsqueda, desplegándonos en la búsqueda la forma de que yo quiero obtener la información. Si lo quiero obtener todo, que es en crudo, con los links, o si quiero las imágenes, o quiero los videos asociados, o quiero los GIF, o los movimientos. Muy bien. Muy bien. Soluciones rápidas hay que hacer. Si su búsqueda recupera millones de documentos, probablemente ingresó un solo término, que era demasiado común. Por eso les insisto con el tema de colocar lo que leímos en la anterior filmina.
hagan una expresión de búsqueda, por lo menos usen 3 palabras asociadas en lo que están buscando. Si buscan recuperar muy poco documento, probablemente esta búsqueda es en el lugar equivocado o su búsqueda es demasiado limitada. Esto quiere decir que por ahí yo quiero buscar un sustantivo propio y por ahí no todas las veces voy a tener resultados. Debo elaborar una búsqueda. A ver, de cuántos gramos, y tengo que hacerla, y aquí es donde quiero también, por eso voy a darles un pantallazo sobre los DEX, porque yo puedo decir, cáncer de mama, estudios complementarios más comunes que se realizan, y en realidad cuando yo diga cáncer de mama, muy probablemente la mayoría de las páginas que me traigan esa asociación sean de vocabulario o que esté dirigida al público en general. Cuando yo use los descriptores en ciencia de la salud, que ahora vamos a ver, va a ser carcinoma. Cuando yo hable de carcinoma, estoy reduciendo la búsqueda a vocabulario médico mucho más significativo. Eso es simplemente entender cómo las expresiones de búsqueda o la terminología que yo utilice sea la mejor o la tener un resultado positivo a la hora de la búsqueda. Si su búsqueda recupera el mensaje 404, el famoso fallo, este mensaje informa que el archivo que está buscando se ha mudado o no está, que es lo que suele pasar cuando hago búsqueda por directorio por materia. Bueno, búsquedas generales o búsquedas temáticas. Yo les había hablado de lo que eran búsquedas formales, que eran base de datos, y las búsquedas informales, que es lo que acabamos de ver. Pero también podemos establecer 2 tipos de búsquedas. Búsqueda temática. El buscador ofrece al usuario una serie de temas o áreas. Al seleccionar uno de ellos, se abren nuevas opciones de subtemas y esa susceptible a que la búsqueda sea más comprimida y más específica. Búsqueda por palabra clave. Es una búsqueda más lenta, pero de mayor precisión. Es ideal cuando es necesario encontrar una gran variabilidad de fuentes sobre un mismo tema. Las 2 búsquedas, yo no descartaría ninguna de las 2 búsquedas a la hora de su estrategia. Yo creo que la habilidad y la destreza que ustedes requieran, o perdón, mejor dicho, que ustedes aprendan, los va a llevar a tener un perfil de búsqueda totalmente diferente al que están acostumbrados. Por lo tanto, yo no descartaría ninguna de estas 2 búsquedas. Si ustedes me dicen hoy, por lo que he visto, son muy pocos los que hacen búsqueda en base de datos específica, ya que la mayoría de ustedes accede de su teléfono está configurado en realidad por una cuestión de amabilidad y de recurso a Google. Pero Google, sin embargo, es un muy buen buscador para ingresar a bases de datos específicas. Por lo tanto, yo cuando elabore una búsqueda, no descartaría estos 2 tipos de búsqueda. Si notarán, lo que les estoy diciendo básicamente es que cualquiera de las búsquedas que ustedes realicen deben sentarse a elaborar una estrategia de búsqueda que les permita de alguna manera ser exitosos en la búsqueda o pasar la menor cantidad de tiempo o ser más eficientes en la búsqueda. Distribuido de bases de datos específicas por materia. Nosotros vamos a tener una clase con las bibliotecarias, por suerte, y ellas les van a dar unas opciones bastante interesantes con respecto a la búsqueda y cómo acceder a ella. Entonces, ese tema lo vamos a hacer que lo traten con ella y después nosotros vamos a reforzar para poder hacer un muy buen cierre con respecto a la búsqueda. Base de datos específicas por materia, base de datos dedicadas a una sola materia, creadas por profesores, profesionales, investigadores, que es básicamente a lo que nosotros nos vamos a referir. Les he colocado las 3, 4 más importantes, las cuales hoy, si bien siguen siendo las más importantes, como Journal, Medline, Lilac, etcétera, PAO, Desastre, hay una enorme cantidad de páginas, como les mencioné, el apunte en la unidad número 3 de la página 14 a la 20 algo, son nada más que bases de datos que les va a permitir a ustedes ingresar y muchos de ustedes van a familiarizarse con ello porque algunas tienen muy buenos buscadores. Antes el problema era el idioma, pero ya el idioma también ha sido superado porque Google también permite búsqueda por idioma porque traduce todo. Muy bien, Medline es la primera base de datos con información científica
perteneciente a la National Liberty Medical de los Estados Unidos, o anglosajona, por así decirlo, son aproximadamente 11 millones de registros. En realidad esto está atrasado, son mucho más. LILAC comprende la literatura relativa de ciencias de la salud publicada en los países latinoamericanos. Esta es muy buena y hay muy buena traducción de LILAC, de las páginas indexadas por Medline. Después tenemos PAO, desastres, hay muchas bases de datos. Acá les puse algunas bases de datos que suelen utilizarse, no todas ellas son en idioma español, las mejores y la mayoría están en idioma inglés, pero ninguno de ustedes hoy creo que tenga dificultad en eso, ya que los traductores simultáneos que tienen, ahí sí, los browsers ya traen traductores simultáneos. Chrome creo que trae un traductor simultáneo. Notarán que de las bases de datos que también les estoy dando, muchas de ellas ya traen o están colocadas lo que tienen que ver con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y acá faltan las bases de datos de los colegios profesionales que tienen revistas propias, que ya la mayoría de las revistas están publicadas en formato PDF para que puedan acceder, y de todas las asociaciones profesionales de especialidades, que también tienen páginas propias y que también acceden a información específica sobre un tema. Muy bien. También, simple, sintético, porque si no se me van a dormir. Seleccione un tema de búsqueda. Un tema de búsqueda en salud. Obtener de los descriptores en ciencias de la salud el término exacto del problema clínico planteado, pero me gustaría que a los DEX los miráramos con la terminología que nos puede utilizar o nos puede dar cómo es su nombre propio para poder tener éxito en la búsqueda. Como les mencioné anteriormente, no es lo mismo decir cáncer o CA de mama que hablar de carcinoma de mama, ¿está claro? Esa sería la terminología correcta donde yo tendría que buscar y tendría éxito. Selecciona la base de datos adecuada para la búsqueda de información. Esto es porque me gustaría que ustedes comenzaran a indagar sobre las bases de datos que les he mencionado anteriormente y que puedan familiarizarse. PubMed, Medline, Lila, Desastre, PAO, tienen si bien es similar la forma de búsqueda, pero tienen particularidades en la búsqueda y que de alguna manera pueden ingresar. Si bien algunas de ellas son pagas, es cierto, la mayoría, pero hay Medline Plus, creo que tiene en un vocabulario muy amigable y para el público en general, formas de búsqueda que le va a permitir a ustedes acceder a esa información. Y no todas son, pagas. Cuando ustedes vayan a la universidad y se abran las puertas, cuando hagan búsquedas con los IP de la universidad, van a tener acceso a la gran mayoría de estos artículos gratis. Gratis ustedes, pero en realidad la universidad es la que paga por este tipo de información y tiene un convenio internacional con la Secretaría con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Ciencia y Tecnología para poder acceder a esta información. Por eso es importante la clase con las bibliotecarias, para mi entender. Utilizar las herramientas de base de datos a fin de lograr mayor o menor especificidad en la búsqueda. Obtener los términos para realizar la búsqueda. Los descriptores en ciencia de la salud es el vocabulario estructurado, trilingüe, para poder hacer la búsqueda. Creado por Vireme para indexar artículos de revistas científicas, libros, localización de información científica en base de datos como Lila, Medline y otras. Desarrollado a partir de los NEC, y esto es de la biblioteca, porque el gran problema que era, a ver, tengo toda esta información científica, tengo grandes bases de datos, pero ¿cómo facilito la información? ¿O cómo hago que la información que tengo pueda ser descripta o que las personas que quieran acceder a ella puedan tener o puedan acceder a esta información? Entonces, primero y lo fundamental, los descriptores en ciencia de la salud, ¿qué vocabulario utilizar? ¿Cómo se dice en inglés, en portugués y en español, por así decirlo? Igual los descriptores, en la última actualización creo que habla de todos los idiomas, y la conjunción,
Vuelvo a decirle con este ejemplo que parece tan simple, si ustedes buscan cáncer de mama, CA de mama o tumor de mama, etcétera, etcétera, bueno, tumor es una palabra que todavía se puede seguir usando, pero en realidad el término sería carcinoma. ¿Estamos? Es el término general. Tiene más de 28.000 términos y está en continuo crecimiento y mutación, porque estos términos, por supuesto, la comunidad científica se va poniendo de acuerdo y de alguna manera esta terminología muta o crece también con el desarrollo y la demanda de las patologías. Muy bien, ¿cómo se consultan los DEC? Se puede ingresar primero a la Biblioteca Virtual de Salud, luego buscar el enlace a la terminología de salud, o directamente ir a los DECs. En ambos casos, pasar el idioma español si tiene otro. Una vez en la pantalla iniciar, hacer clic en la consulta de los DECs, finalmente se selecciona el permutado y luego el clic donde se puede iniciar la consulta. Básicamente es esto. A mí me gustaría, en el material que le hemos dejado, está la utilización de los DECs. Esto también lo van a volver a repasar con la bibliotecaria, pero a mí me gustaría que ustedes, de alguna manera, curiosearan. Yo les voy a dar un trabajo para hacer en esto, con varios nombres para buscar, y para que vayan familiarizándose con los DECs. ¿Está claro? Y con la búsqueda. Es muy intuitiva la búsqueda, pero también requiere que de alguna manera ustedes permanentemente la hagan. Y les va a servir para el resto de la carrera. Nosotros tenemos todavía, de hecho, muchos de los ayudantes alumnos que hemos tenido son ex alumnos de la materia y que todavía, algunos reciben y otros no, que han utilizado y que esta destreza después la pudieron aplicar en toda la currícula de la carrera, justamente ahora que es tan importante el conocimiento y la habilidad y la destreza de la búsqueda de información. Muy bien, en la consulta de los descriptores de ciencia de la salud, para saber en qué idioma, para el término, para mutarlo, ponemos la palabra raíz y ahí comienza la búsqueda. ¿Estamos? Esto lo vamos a seguir viendo, no se hay ningún problema, porque esto que hemos visto es solamente parte de la estrategia. Esto lo vamos a afianzar. Primero, con algunos ejercicios que les voy a dar para que hagan. Vamos a darle ejercicio, está en el material de apoyo que le hemos dado en la cátedra, y van a poder encontrar más información. Y después van a tener otra clase con las bibliotecarias que van a firmar esto a través de la otra forma de búsqueda, para que después ustedes, con toda esta caja de herramientas, puedan hacer el trabajo, el review monográfico colaborativo sobre un tema determinado.